Saludos que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan. Donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Del guerrero Hijo de Dios. Hola familia, muy buenas noches. ¿Me copian bien? Excelente, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, Dios Todopoderoso, levantamos ante ti, Señor, nuestra gratitud. Padre, nuestro reconocimiento que sin ti no somos nada. Reconocemos delante de ti nuestro pecado, Señor, nuestros errores, nuestra confusión y en algunos casos nuestro temor también. Lo reconocemos delante de ti y oramos para que seas tú ayudándonos y sustentándonos. Padre bueno, gracias por este maravilloso grupo que me has dado, Señor, para que sean mis compañeros de viaje. Señor, estamos en el mismo barco, navegando por las mismas aguas, por las profundidades de tu palabra. Señor, guíanos tú, por favor. Danos luz y revelación para seguir adelante hacia la perfección. Perdona todos nuestros pecados, Señor, y llénanos de tu paz. Oramos, Padre, por el Eulalio Más Rojas, ese hombre que ha sido amputado de una pierna. Señor, ayúdalo, bendícelo, toca su corazón. Sé tú, Señor, hablando con él. Padre, dale las respuestas que tal vez nosotros no sabremos darle. Bendice a su familia, Señor, bendice a sus hijos, sus hijas, su hogar, oh Dios, en el nombre de Jesús. Ellos viven en Chiclayo. Sé tú con ellos en el nombre poderoso de Jesús. Oramos también por Abelia, esta hermana que está delicada con un cáncer maligno, con una quimioterapia intensa, fuerte. Señor, sé tú con ellos. Tu palabra dice que tú eres nuestro sanador. Creemos en ti, confiamos en ti, declaramos esa palabra cada día, cada mañana al despertar. Declaramos que operaremos en los 9 dones del Espíritu Santo, que caminaremos en victoria, que veremos tu gloria, que estamos expectantes de ver la manifestación gloriosa de tu poder en nuestras vidas, Señor, en nuestra nación. Padre, que tanto te necesita, Padre. Señor amado, tanta muerte, tanta violencia, tanta maldad. Señor, ya está bueno. Yo sé que tú no tienes la culpa de nada de eso, porque nada malo proviene de ti, Señor. Es el resultado de que nuestro pueblo se apartó de ti, te rechazó, no quieren saber nada de ti. Y las consecuencias son eso, que están expuestas a que el maligno haga lo que les da la gana con ellos, con sus familias, trayendo duelo, trayendo luto, trayendo más desconcierto, más amargura, más resentimiento, más polarización en nuestra nación, en nuestro querido Perú. Oramos porque seas tú dándole buenas ideas a nuestros gobernantes, a la gente que está en eminencia, a los ministros, a los congresistas, a los policías, a los militares, Señor, para que en tanto se pueda evitar más derramamiento de sangre, se haga todos los esfuerzos para que podamos vivir en paz. Entregamos, por favor, nuestra nación en tus manos. Ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hemos titulado el mensaje de esta noche, ¿es la voz del pueblo la voz de Dios? Interesante, ¿verdad? Porque con mucha frecuencia escuchamos esto por las calles, por las plazas.
La expresión vox populi o vox dei viene del latín, del idioma latino, que significa que es la opinión popular de la gente del pueblo, ¿no? Quiere decir que lo que la gente opina en mayoría, esa es la voluntad de Dios y debe obedecer. O sea, lo plantean de esa manera, ¿no? Significa también que independientemente de que las creencias populares sean acertadas o no, o sean por tradición o por imposición o por la fuerza irresistible que los respalda, deberían ser aceptadas y que nadie debe oponerse a ellas. Eso es lo que realmente significa este término. Entonces, yo la verdad que no termino de entender por qué este concepto se siga manteniendo a estas alturas de la vida. Uno, la voz de Dios o la palabra de Dios es infalible, es incontrastable, inconmovible, es soberana, es absoluta, es perfecta, que nunca falla, que nunca se equivoca, que nunca pierde su valor, que nunca pasa de moda, es decir, es infalible y eterna. Esa es la voz de Dios. Nadie puede decir, ¿qué pasa con esa voz que no me conviene o que no le conviene al pueblo? No, es incontrastable. No hay nada que se le parezca, nada que se le compare. ¿Me entiendes? No, no tiene. Es la palabra de Dios. Y Dios y su palabra son uno solo. Dios es luz. No hay oscuridad en él. No hay sombra de variación. Cuando hay una luz, de alguna manera genera sombra, ¿verdad? Hay variación, a eso se llama variación. Cuando pasan los astros y se producen un eclipse, hay una variación ahí. Pero Dios no tiene variación. No hay sombra de variación en él. Él es la luz absoluta y perfecta y su voz, del mismo modo, nunca falla. Nunca falla, nunca fallará. Es eterna, es perfecta. Antes que nosotros estemos, esa palabra ya estaba ahí. Y luego nos levantamos, nosotros nos creemos muy inteligentes, ¿verdad? Entonces, el punto 2 dice, en cambio los pueblos se equivocan con mucha frecuencia y las consecuencias de esos errores son muy terribles. Porque pasa esto, hermano. ¿Por qué tiene que suceder esto? Porque somos seres humanos, tan sencillo como eso. ¿Cuál es la respuesta? Somos seres humanos, somos imperfectos, susceptibles a errores, a fracasos, a equivocarnos al hablar, a equivocarnos al opinar, a equivocarnos al sugerir, al equivocarnos al elegir nuestras carreras, nos equivocamos al elegir nuestras parejas, nos equivocamos, nos vamos de muelas. Y nos equivocamos también al elegir a nuestros gobernantes. ¿Me entienden? ¿No? Ahí también nos equivocamos. ¿Por qué? Porque somos influenciables. Levanta por ahí una tendencia, alguien se levanta como, ¿no? Un paladín, alguien, un outsider que se aparece de la noche a la mañana, que trae la fórmula perfecta para solucionar los problemas de nuestra nación y decimos, sí, ese es, sí, ya estamos cansados de los partidos tradicionales, ya todos nuestros partidos tradicionales ya se fueron de picada, ya no existen más, ¿no? Entonces ahora son los que han aparecido por ahí. Estados Unidos, siendo una nación tan grande, solo tiene dos partidos, nacionalistas y republicanos, y dentro de esos dos sale el presidente. Pero acá nosotros, esta última vez, si es que no me equivoco, habían 27 candidatos a la presidencia de la República. 27 candidatos. En Estados Unidos son 300 millones de habitantes. Acá somos 33 millones y tenemos 27 candidatos. Imagínense. Ahí ya uno puede darse cuenta más o menos la tendencia por donde va. Ahora, permítame puntualizar también que cuando más se habla de esta frase, es que está orientada precisamente a la democracia, a algo demócrata. Es decir, tiene un enfoque, digamos, de sistema de gobierno del mundo, o sea, elegible, donde la voz de las mayorías es la voz que prevalece, es la que se toma por verdad. Listo, es la que decide la votación, donde la mayoría gana.
Esto es, hermanos, concluimos que escuchar este aforismo latino, Vox Populi, Vox Dei, no es verdad. Es decir, concluimos que la voz del pueblo no es la voz de Dios. La voz de Dios es infalible y perfecta y eterna, incontrastable, soberana. Nosotros nos equivocamos. Somos seres imperfectos. Vamos camino a la perfección. Pero en ese proceso nos equivocamos, pues, ¿no? Entonces, es irracional decir, pues, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Tenemos en la Biblia algunos ejemplos que nos ayudarán a entender este tema. Por ejemplo, vamos a leer ahora en Números, en el libro de Números 13, del 1 al 33, la misión de los 12 espías. Solamente lo mencioné anoche, pero ahora vamos a picacharlo para que podamos entenderlo. ¿Qué sucede? Estamos en el libro de Números, capítulo 13, del 1 al 33. Probablemente me salté algunos versículos por un tema de tiempo, pero vamos a prevalecer en los versículos que nos van a ayudar a entender este tema. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, Números 13, verso 1, dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. En el verso 6 dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y en el verso 16 dice, estos son los hombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. ¿Okay? Josué y Caleb ya están aquí en el escenario. Dice, los envió Moisés, y aparte, obviamente, uno de cada tribu. Eran 12 las tribus de Israel. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciendo, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o es estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando a Hamat. Y subieron al Negev y vinieron hasta Hebrón, y allí estaba Imat, Seir, Talmat, hijos de Anac, o sea, el gigante, raza de gigantes. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoar en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y se llamó aquel lugar Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. El verso 25 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, es decir, este peregrinaje duró 40 días, y los voy adelantando. El Señor los hizo vagar por el desierto 40 años, un año por cada día que estos espías fueron a espiar la tierra. Los voy adelantando porque por ahí al final me olvido. Entonces dice el verso 26, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, es decir, esos 12 espías ya regresan al pueblo con el mensaje que el pueblo evidentemente estaba esperando, ¿no? Y dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación
y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella, y le traen un racimo de uvas que lo cargaban entre dos. Entonces ya uno tiene que imaginarse lo grande de esas uvas, lo deliciosa de esas uvas. El verso 28 dice, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Ya les dije, Anac era un gigante y que tenía toda una generación, un linaje, una raza de gigantes, eran sus familias, ¿no? Entonces, el 29 dice, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo. Es decir, como que estaban todos los feos, habitaban ahí. Habitan en el monte del Cananeo, habita junto al mar y a la ribera del Jordán. El verso 30 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que estuvieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros, y hablaron mal de entre los hijos de Israel, de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que habita en medio de ella son hombres de grande estatura. El verso 33 dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, mira, aquí viene el punto, y éramos nosotros, dice, a nuestro parecer. Ahí viene como que él dice el problema, ¿no? La idea que es, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea, era pura suposición, y éramos, para ellos nosotros éramos como langostas, ¿no? O sea, esos gigantes no los vieron a ellos, porque si no los hubieran matado. ¿Me entiende? Ellos los espiaron, los vieron desde el monte, desde lejos, ¿no? Vieron la tierra, que era una tierra realmente fructífera, dice aquí que era realmente, es una tierra que fluye leche y miel, y este es el fruto, y le entregan ese racimo de uvas, y los higos, y las granadas, que eran deliciosas, y todo. ¡Hala! ¡Qué bacán! ¡Excelente! Pero eso dice Josué y Caleb. Pero los otros 10 que fueron, dijeron, no, un momentito. No podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Es una tierra que traga a sus habitantes, es una tierra... Es más, ya nosotros somos como langosta delante de ellos. Eso es lo que dijeron. Habían 10 que dijeron, no se puede, es una tierra que traga a sus habitantes, no podemos tomarla. Ellos son más, nosotros somos menos. Ellos son fuertes, nosotros somos débiles. Ellos son gigantes, nosotros somos como langostas. No hay forma. 10. Entonces vamos al capítulo 14. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Evidentemente, cuando hay una mala noticia, una noticia de esa naturaleza, que tú estás yendo a tu tierra prometida y resulta que esa tierra prometida es una tierra que traga a sus habitantes, es una tierra donde está habitada por gigantes, ¿no? Que te pueden aplastar ahí como cucarachas, como langostas. Entonces, el pueblo se puso a llorar. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El verso 2 dice del capítulo 14, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Aquí viene el tema. ¿Es la voz del pueblo la voz de Dios? Aquí tenemos alguna respuesta. Atentos con esto, por favor. En el verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud. Todos dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. El verso 3 dice, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada
y nuestras mujeres y nuestros niños sean presas, ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? La multitud. ¿Tenía razón la multitud? No, evidentemente que no. Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Se armó la subversión. ¿Me entiendes? Ya, decían, ya, sí, nos regresamos nomás, por acá no hay futuro. Entonces en el verso 5 dice Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. En el verso 9 dice, por tanto no seáis rebeldes. Ese Caleb se levanta con fuerza, ¿verdad? Dice, por tanto no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Su amparo no está con ellos, mas con nosotros está Jehová. No temas. Qué tremendo, ¿verdad? Acá no podemos nosotros encontrar. Mandan a 12 a reconocer la tierra. Regresan esos 12, ¿no? Traen los frutos de aquella tierra. Dice, sí, pues hay frutos ahí, pero acuérdate que esa tierra come a sus habitantes. Acuérdate que es una tierra de gigantes. Además, no son campamentos como nosotros que estamos en toldos, en carpitas acá. No, esos son ciudades fortificadas, son enormes murallas, son inexpugnables, no los podemos conquistar. Olvídalo, ellos son guerreros, ellos son gigantes, nosotros somos cucarachas, somos langostas. 10 de ellos dijeron esto. Y dice, ¿qué pasó? Entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y quiero que se fijen en un detalle muy importante. En el verso 2 dice, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, aquí todos gritaron, ¿no? Aquí todos gritan. Y les dijo, o sea, a Moisés y a Aarón, toda la congregación dijeron, ¿no? Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. ¿Y qué fue lo que pasó? Todos murieron en ese desierto. Todos murieron en ese desierto. Solamente pasaron de ahí Caleb y Josué. Estos dos hombres fueron los únicos que salieron de Egipto, pasaron todo el desierto con todos los 3,5 millones de judíos que se quedaron sepultados en el desierto. Solamente pasó Josué y Caleb y los que nacieron en el desierto. Acuérdense que son 40 años. Los espías demoraron 40 días para inspeccionar esa tierra. Y el Señor dijo, por cada día que los espías fueron, 1 año estarán vagando por el desierto. Por eso es que demoraron 40 años en un trayecto que deberían haberlo hecho, ya exagerando, en 30 días. Caminando con viejos y ancianos y animalitos y todo, y niños y todo, deberían hacer ese recorrido en 30 días. Pero les tomó 40 años. ¿Por qué? Porque acá dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Estoy en Números 14, verso 2. ¿Y qué fue lo que tuvieron? Lo que ellos pidieron, lo que ellos anunciaron, lo que ellos declararon, lo que ellos confesaron, lo que ellos anhelaron. Ojalá muriéramos. Por si acaso, un cristiano debe erradicar de su vocabulario el ojalá. Ojalá es una palabra que hace una invocación a Alá. Ojalá.
o Alá. ¿Me entienden? Y Alá es el Dios musulmán. ¿Estamos? Nosotros somos hijos de Jehová de los ejércitos, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, no de Alá. Estamos hasta ahí. Entonces, mis hermanos, aquí de esta parte de la escritura podemos darnos cuenta que no siempre la mayoría tiene la razón. Que para nosotros es irracional decir la voz del pueblo, sí, pues es la voz de Dios. No. El pueblo está formado por seres humanos que somos imperfectos, que nos equivocamos al hablar, al pensar, al decidir las cosas. ¿Con quién me casaré? ¿Qué? ¿Compro esta casa? ¿No la compro? ¿Compro este carro? ¿No la compro? ¿Qué sé yo? Y muchas veces nos equivocamos. Del mismo modo, nos equivocamos cuando elegimos a nuestros gobernantes. Somos muy, muy bravos. Acá en Perú somos bien leones cuando uno protesta, cuando uno se levanta en la marcha, quema llantas, paraliza todo el tráfico y tal. O sea, somos bravos, bravazos, ¿no? Pero a la hora de votar somos unos burros, porque votamos por el menos indicado. Entonces, eso generalmente, ese aforismo latino, se refiere, se enfoca precisamente a un tema democrático, de democracia, ¿no? Donde que la voz del pueblo, de la mayoría de la votación, es realmente la voluntad de Dios y no necesariamente es así. Nosotros podemos darnos cuenta que de 12 personas, de 12 príncipes que fueron enviados a reconocer la tierra prometida, 10 trajeron un mal reporte, un pésimo reporte, un reporte que hizo llorar a 3,5 millones de judíos, todos llorando esa noche. ¿Cómo es posible? Qué desgracia, qué fracaso, qué fraude, ¿no? Ojalá nos muriéramos en Egipto, ojalá nos muriéramos en este desierto, ojalá nos muriéramos. ¿Y qué fue lo que recibieron? Lo que ellos confesaron, lo que ellos declararon esa noche, ¿no? Entonces, tengamos cuidado qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, qué es lo que confesamos, qué es lo que declaramos. Pongámonos un freno a nuestras palabras, porque todos ellos se condenaron esa noche y ninguno de ellos pasó salvo Josué y Caleb y todos los que nacieron ya en el desierto, es decir, llegaron a la tierra prometida la gente joven, la gente que nació de 40 años para abajo llegaron. Los otros que salieron de Egipto, todos se quedaron en el camino, incluyendo Moisés y Aarón. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra. También, para reforzar esto de que Vox Populi, Vox Dei, que la voz del pueblo no es la voz de Dios. Acuérdense ustedes, nuestro Señor Jesucristo está siendo juzgado ¿no? Y lo envían a Jesús a Poncio Pilato, o a Poncio Pilato, o a Poncio Piloto. Nos quedamos con Poncio Pilatos mejor. Entonces lo envían a él y él tenía que finalmente sentenciarlo. Entonces ve toda la documentación, yo no encuentro razón suficiente para crucificarle, porque tenían que crucificar a alguien en esa Pascua, ¿no? Entonces dice, yo no encuentro nada. Y está la multitud afuera, la gente llenecito, esa misma gente que el domingo de Ramos ponía palmas en el piso, se ponían, ¿no?, sus mantos para que pasara el Señor Jesús. Esa misma gente ahora estaba congregada en la plaza, ¿no?, donde Poncio Pilato le dice, ¿por qué yo no encuentro una razón suficiente? Lo mandaré a azotar y que lo liberen, ¿no? Pero ¿por qué yo no? Y finalmente, su ley de ellos era de que para esas fiestas tenían que liberar, indultar a un delincuente, a alguien, darle, digamos, que el beneficio del indulto a alguien que ellos escogían. Podrían decir, suelta a Jesús, libera a nuestro Señor Jesús, pero no. Pilato dijo, ¿a quién quieren que libere? ¿A Jesucristo o a Barrabás? ¿Y qué dijo la multitud? ¿Ah? Ustedes lo saben, ¿verdad? Todos dijeron a una, a Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, libera a Barrabás, soltando a un delincuente.
soltando a Barrabás y crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos concluir, ¿es Vox Populi, Vox Dei? ¿Es la voz del pueblo, la voz de Dios? No, ¿verdad? Absolutamente no. Es irracional. Dios no se equivoca. Dios es el Rey de Reyes, soberano, eterno, perfecto, absoluto, incontrastable, inquebrantable, indestructible. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. No hay error en Él. No hay sombra de variación. En cambio, nuestra voz, nosotros nos equivocamos. En nuestras apreciaciones nos equivocamos. En nuestra forma de actuar, en nuestra forma de opinar, ¿no? Somos manipulables. Con mucha facilidad nos manipulan, ¿no? Con mucha facilidad somos influenciables. Vienen corrientes de doctrinas y dicen, y te ofrecen esto, te ofrecen lo otro, mira, te vamos a cambiar tu estatus de vida, no, no más pobres en un país rico, y toda la gente cree, ¿no? Y dice, sí, claro, tiene razón. Y luego nos equivocamos. Entonces, mis hermanos, nosotros como creyentes, como cristianos, no podemos sostener este aforismo latino diciendo que la voz del pueblo, que la voz de la mayoría es la voluntad de Dios. No siempre es así. No. Dios es absoluto. Él tiene la razón. 3,5 millones de judíos no tuvieron la razón en esta noche. Correcto. Solamente 2. Josué y Caleb. Nada más. Todos los 2 dijeron, ojalá. Estoy en el capítulo 14 de Números, verso 2. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá muriéramos. Lloraron toda la noche amargamente. Dijeron, nombremos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Tuvieron razón ellos? No, no la tuvieron. Solamente tuvieron la razón 2, porque eran los 2 que habían puesto su enfoque en Dios. Los otros pusieron su enfoque en lo grande que eran esas murallas. Pusieron su enfoque en lo grande que eran los hijos de Anac. Pusieron su enfoque en lo difícil que debería ser conquistar esa tierra. Pero ¿qué dice Caleb? Por tanto, no seáis rebeldes. Estoy en el verso 14 del capítulo 9. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que es de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. No sé qué gigantes tiene delante de usted, no sé qué murallas parecen infranqueables, no sé qué objetivo parece imposible, no lo sé. ¿Qué es lo que tiene delante? Solo déjeme decirme que el Señor tiene la razón. Que en tanto usted camine sometiendo su voluntad a la voluntad de Dios, va a funcionar. No habrá murallas. Ya ustedes saben, en ese mismo caminar, cómo Jericó era una ciudad fortificada enormemente, tenía unas murallas muy altas, y por encima de la muralla dice que podían pasar carretas de ida y de vuelta, trayendo guerreros, trayendo flechas, lanzas, petardos, qué sé yo. O sea, era como que hay una autopista arriba de 2 vías, ¿no? O sea, ese era el grosor de esas murallas, y tan altas que eran dificilísimas de conquistar. Esa era la ciudad de Jericó. Pero ¿qué pasó? El Señor le dijo a Josué, tranquilo, Jericó, yo te lo entrego, no te preocupes. Pero Señor, lo que vas a hacer, Josué, es lo siguiente: trae a la gente, a los sacerdotes, a los de la alabanza, y van a circular la ciudad por 7 días. Qué interesante. Cuando el Señor entra en la ecuación, cuando el Señor entra en el plan, en otro caso, cuando tú pones a Jehová dentro de tu plan, de tus proyectos, van a suceder cosas asombrosas, cosas sobrenaturales. Entonces, le dijo, por 7 días vas a circular la ciudad, vas a avanzar, vas a caminar ahí
tocando la trompeta. Pero sí, dijo, les voy a pedir una sola cosa. No hable nada. Que nadie hable con su compañero. Que nadie diga nada. Porque Dios estaba seguro que ellos al caminar ahí, circulando la ciudad al costado de las murallas, iban a decir, ¿cómo vamos a poder ir con estos? No, no hay forma, no tenemos cómo hacerlo. Ya se equivocó Dios, ya sonamos acá. Por eso es que Dios le dice a Josué, diles que mutis, cero comunicación. Nada, cierren la boca, cállense, porque el Señor sabía que iba a salir palabras, confesiones, declaraciones negativas de ellos. Por eso le digo, cállense, cierren la boca. Y muchas veces es mejor callarse, cerrar la boca y esperar que Dios haga. Al séptimo día le dijo a Josué, ¿no? Toda la gente va a tocar la trompeta, todos van a gritar a una sola vez. Al séptimo día, aleluya. ¿Y sabes qué sucedió? Ellos estaban circulando y comenzaron a tocar sus bocinas, sus cuernos de carnero y los muros de Jericó, tremendos muros inexpugnables, lo normal es que se caiga para afuera, pues, ¿no? O sea, para afuera de la ciudad, pero no, estos muros se cayeron para adentro, es decir, aplastó esos muros a la misma gente de Jericó, a la misma tropa de Jericó. ¿Me entienden, no? ¿Cómo lo hizo? Ese es un tema de nuestro Señor. Él sabe cómo hace las cosas y Él las hace bien. Solamente tenemos que confiar en Él. Y cada problema que se le presente, diga como Caleb, no se preocupen, nosotros los comeremos como pan, porque de ellos se ha apartado su amparo, pero con nosotros está Jehová. Gloria a su nombre. Que Dios los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz, y que venga una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Miren a su problema y digan, no hay problema, sí, lo vamos a comer como pan con mantequilla. Y si es con café, muchísimo mejor. Sabe mejor, ¿verdad? Aleluya. Gracias por su paciencia, gracias por su paz. Que Dios los guarde. Querida familia, los amo. Son un maravilloso regalo de Dios para mí. Son un tesoro precioso que solo puedo tener yo en mi corazón. Muy buenas noches. Nos vemos mañana. Bendiciones. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús.